Nuestro Dios y Padre, queremos una vez más darte las gracias por tus bondades, por la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. Rogamos por este libro, el Evangelio de Juan, poder avanzar, comprender, Señor, algunas cosas que tú nos aclares y de esa manera poder conocer mejor lo que tú has revelado en tu palabra. Queremos rogarte por cada uno de nosotros, de quienes estamos en este estudio. Rogarte por aquellos que puedan beneficiarse, Señor, animarse a estudiar tu palabra de manera ordenada y así en adelante rogamos tu ayuda para que nos animes, para que nos fortalezcas y para que, Señor, podamos seguir avanzando en este estudio, Señor, y todo lo que tiene que ver con el trabajo previo para prepararlos. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por tu pueblo en todo lugar, los que se reúnen también para estudiar en las oraciones, Señor, y así, tu pueblo que se reúne en tantos lugares, por tus siervos que te sirven en distintos lugares también con el Evangelio, Señor, y por aquellos que escuchan, para que tú obres en sus vidas, porque tú eres el Salvador. Al enviar a tu Hijo, Señor, a entregar su vida para que sean perdonados de todos sus pecados. Rogamos tu ayuda, Señor, rogamos por el ministerio y el Evangelio. Quedamos en tus manos. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, en esta ocasión vamos a seguir en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 4. Esta vez vamos a comenzar en el versículo 5 del capítulo 4 de Juan. Dice así: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hasta ahí nomás la lectura en el Evangelio de Juan. Entonces habíamos quedado en parte en el versículo 11, ¿ya? Y vamos a repasarlo ese y continuar ya más claramente en el versículo 12. Entonces el 11 dice: La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Ya? Y ese señor hemos dicho que todavía no lo reconoce como señor, sino una manera respetuosa de tratar, en este caso, al hombre. Y el pozo es hondo. ¿Ya? Y aquí la palabra es distinta porque este es un pozo cavado para conseguir agua. También se traduce manantial y fuente, pero es un
pozo cavado para conseguir agua. De alrededor de 25 a 30 metros, hemos dicho, es este pozo. Tiene que ser bien profundo para alcanzar a conseguir el agua. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde? Si no tenía con qué sacarla, no tenía cómo llegar ahí, ¿de dónde la tiene? Entonces ella pensaba en esa agua viva que seguramente le iba a hacer de alguna manera ya, constantemente llegada a ella para que no fuera a buscarla allá. No sabemos cómo ella lo habría pensado, pero ella nunca pensó en lo que el Señor le estaba ofreciendo o le estaba dando a conocer en ese momento. Entonces dice, en cuanto al versículo anterior, verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella pensando en el pozo de Jacob siempre, todavía estaba allí. Verso 12. Entonces ella llega a alguna conclusión con respecto a lo que el Señor está diciendo. Está tratando de entender lo que el Señor le está diciendo. ¿Ya? Entonces dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, la única manera es que el Señor fuera mayor que él, que Jacob, que fuera superior, ¿ya? O más que Jacob. Esa es la palabra, más que Jacob, para poder decirle que él le daría viva, el agua viva. Entonces dice, ¿acaso eres tú mayor? Ese acaso se puede traducir, lo han hecho de alguna manera, ya porque la palabra es una doble negación. Entonces dice, seguramente tú no eres mayor y también no te creerás mayor que Jacob, ¿no? ¿Ya? Y dice, ella esperaba una respuesta negativa. Entonces cuando dice, no te creerás mayor que Jacob, ¿no? Ella esperaba que el Señor le dijera, no, por supuesto que no, lo que pasa, no. Entonces dice, ella esperaba una respuesta negativa. ¿Quién iba a procurar ponerse sobre o incluso sentirse mayor o antes que Jacob? ¿Quién podría ponerse en ese lugar o superior a Jacob? Era difícil porque Jacob había provisto ese pozo, el cual había dado vida a muchos, no solo a los niños, ¿verdad? A ellos y a sus animales y animales pequeños recién criados. em, Le había dado mucho. Entonces llega alguien que ella no conocía, era judío, entonces eres tú mayor. Entonces ella, claro, cuando le expresa eso, está diciendo, no sea cosa que tú pienses de alguna manera que eres superior a Jacob. Entonces a Jacob lo tenía en alta estima, ellos, y tenían razón. El problema es que ella no, con eso todavía le faltaba algo para comprender lo que el Señor le iba a ofrecer, que tiene que ver con el don de Dios y también con la persona que provee ese don, que es el Señor. De a poco el Señor se va revelando y ella va comprendiendo algunas cosas. Veamos, dice una descripción. Los samaritanos se consideraban descendientes de José a través de Efraín y de Manasés, los samaritanos, ¿ya? Que como hemos dicho era una nación o una región, una gente mezclada, ¿verdad? Entre judío y gentil. Y eso se vio cuando lo vimos cuando comenzó la conversación de la mujer con el Señor. Dice, ¿eres tú mayor? Dice, no podía ser mayor que el que había excavado el pozo. Tanto samaritanos como judíos tenían un gran respeto por los que habían sido los primeros progenitores de Israel. En eso tenían hartas cosas mutuas. De ahí las continuas referencias a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Veamos el capítulo 8:53. Después vamos ir al 8 también por otros temas, ¿ya? Entonces, 8:53, para leerlo, para ver esa referencia. Dice así. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió
y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen al Señor, ya, los judíos. Entonces, aquí dice que ella estaba conforme con el esposo del patriarca, Jacob. ¿Cómo se atrevía un extraño a decir que él podía ofrecerle algo mejor que lo que ya le había ofrecido y le había aportado Jacob? ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía ofrecerle algo mayor? Y, y el Señor todo lo que está diciendo aquí es para sacar en ella conclusiones, para después de alguna manera rematar con el hecho de que Él es el Cristo. Pero porque dice, yo soy el que habla contigo, le dice después, en cuanto al Cristo que están esperando. Pero el, el paso a paso aquí es que él está procurando decirle exactamente eso, que él le puede ofrecer algo mejor. Pero ella es muy, en este momento es muy difícil que ella pueda pensar que él pueda llegar a hacer eso. Entonces, en un sentido, desligarse, ¿verdad? O despegarse del hecho de que Jacob era el padre de ellos, en un sentido, el que le había dado la vida. En realidad, si es así, era una vida temporal. Tenía que seguir buscando agua cada día allá, todas las tardes, o cuando lo necesitara en las tardes. Tendría que seguir yendo a buscar agua. Igual que el pan, po. El capítulo 6 que viene después del pan dice que en el tiempo de Moisés los que comieron murieron, vuestros padres comieron y murieron, pero el que comía el pan, que es el Señor, ¿verdad? Y después habla de beber su sangre también, bueno, ellos no perecerían jamás, tendrían vida eterna. Entonces, esa es la diferencia, pero con una samaritana, no solamente que no tiene ya una relación tan cercana con Jerusalén, donde con los judíos, em, él tiene que ir paso a paso para que ella pueda ir comprendiendo y dándose cuenta de alguna manera, aunque de manera negativa, lo que él está promoviendo, que él es mayor, que es superior a Jacob. Eso es lo que está promoviendo. Entonces, ella en este momento, por ningún motivo, por eso algunos traducen bien, ¿ah? Dice, no te creerás mayor que Jacob, ¿no? ¿Qué cosa? Ella esperó una respuesta negativa. En absoluto. Pero no, yo no me voy a meter ahí, no. Y no, porque el Señor sí, nunca dijo que no era así, po. Entonces dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres superior a él? Que nos dio este pozo, Dios se lo dio como herencia, él la recibe ella, del cual bebieron él. Es decir, aquí la traducción es, y él mismo de él bebió. O sea, el mismo Jacob bebió de ese pozo, el mismo. Entonces ella puede decir, mire, tenemos el pozo donde el mismo Jacob bebió y sigue dándonos vida. Y era notable, y era muy grande, como para que alguien llegara a decir que es superior. Entonces, ese es uno de los puntos que después vamos a ver más con respecto a las personas que se conforman en su vida con algo que tienen, pero no se les cuesta darse a algo que es superior. Por eso decíamos la vez anterior, no, que la mujer pensaría, no, a mí déjenme, como dice la gente, con mi vida nomás, déjenme con lo que yo entiendo, con lo que yo sé y no me digan nada más. Y la mujer samaritana, aunque no lo expresó así, en el fondo ella está sintiendo el golpe, por así decirlo, de que ella hay cosas que no está entendiendo o que no ha entendido. Y el Señor está procurando revelárselas. Entonces dice, verso 13, vamos al 13 al tiro. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Era verdad o no? Sí, pues, era verdad. Entonces, él está diciendo, tratando de hacerla pensar, considerar de cosas que son reales y ella las conocía. Por algo estaba yendo al pozo de Jacob, porque nuevamente necesitaba, porque tenía sed. Y seguramente su familia y todos los que integraban su familia, no sabíamos quiénes eran. Bueno, sabíamos que tenía alguien que no era su marido, seguramente tenía hijos, pequeños, grandes, no sabemos.
cómo se constituía su casa. Pero dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, ¿y de qué agua está hablando ahí? Bueno, del agua que ha provisto Jacob de una manera impresionante. Cómo esa agua ha permitido la vida en el desierto de todas esas personas, de todas esas generaciones, y de sus hijos, y de sus ganados que son tan importantes para la alimentación. Entonces dice, volverá a tener sed. Ahí hay una palabra que no la traduce la Reina Valera, pero es de nuevo, ¿ya? Entonces tendrás sed de nuevo. El que bebiere de esa agua tendrá sed de nuevo. Entonces tiene que volver a tomar agua porque le da sed, po. Y para eso esta mujer lo llevaba para que estuviera ahí esa agua al alcance de todos los que comprenderían su casa. Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere. ¿Ya? Entonces, cuando dice cualquiera que bebiere de manera continua, continuamente, ¿ya? O siguiera bebiendo de esa agua, hay un resultado que ella lo tenía clarito, volverá a tener sed. Entonces, antes de ofrecerle ahora algo superior, primero le explica y le expresa, en base a la propia experiencia de ella, de que el que tomaba esa agua iba al momento después, al rato después, no importa en qué momento, en algún momento y de forma continua, alternada pero continua, volvería a tener sed. Por eso la palabra ahí está, como lo hemos dicho, como momento en un participio, porque el participio es que habla de tiempo, pero también habla de intercalado, tiempo intercalado. O sea, en algún momento va a volver a tener sed, en algún momento. Y si no tiene ahí, va a tener que ir a buscar al pozo. Pero el agua proveía del pozo. Y aunque tenía un beneficio, era un beneficio temporal. ¿Sí? Y además, se puede decir que eso exigía un trabajo, un gasto de energía de ir a buscar el agua, en el único lugar donde ellos conocían que el agua iba a estar ahí esperando. Pero tenía que hacer una acción, un desgaste, un ejercicio. Tenían que hacer un trabajo. Entonces dice, que bebiere. El agua del pozo de Jacob calmaba la sed. Una descripción dice, pero lo hacía momentáneamente. Prueba de ello es que había venido, como todos los días, para recoger una provisión de agua, de modo que la sed no se extinguía, simplemente era mitigada temporalmente. ¿Era así o no? Sí, o sea, el Señor no está mintiendo. Entonces, cuando ella dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? No le dice sí al tiro, no dice, claro que soy mayor, pues. Yo soy mayor, ¿no sabes quién soy yo? No, nada de eso. Él está procurando aquí llegando a que la mujer concluya lo que tiene para que de alguna manera pueda ella darse cuenta de lo que se le va a ofrecer y que es mayor de lo que ella ya tiene. Si lo que tiene es grande, pero lo que le va a ofrecer el Señor es mayor, de tal manera que en un momento ella lo quiere y lo desea. Entonces, de alguna manera, el Señor está aquí avanzando con ella para que ella se dé cuenta. Y no es ni brusco. No es, claro, no es brusco en el sentido de cómo se acerca a ella. No hay brusquedad, no, nada de eso. No violenta lo que ella entiende, no hay violencia en ese sentido, no violenta lo que ella entiende, sino que lo reconoce, pero está diciendo que lo que él, no solamente que cuando ella pregunta que es mayor, no solamente él quiere que ella se dé cuenta que es mayor, sino que lo que le va a ofrecer y le quiere ofrecer es superior a lo que ella tiene. Si él sabe lo que ella tiene, pero también sabe lo que le falta. Y eso solamente se lo puede proveer el Señor y no Jacob, ni el pozo de Jacob. Entonces respondió Josué y le dijo, cualquiera que bebiere de manera continua y de manera alternada, cuando le dé sed, de esta agua volverá a tener sed, tendrá sed de nuevo. De nuevo. Por mucho que
que el pozo sea tan beneficioso, tiene que ir a buscarlo al pozo. Volverá a tener sed. Y aquí es donde él muestra su superioridad, pues. Aquí es donde él muestra que es mayor que Jacob. Se lo responde sin decírselo directamente. Por eso no violenta el asunto, sino la hace considerar a ella. ¿Y quién no quisiera algo que es superior y es mejor? Pero tristemente la mayoría lo rechaza. Dice, ahí vamos a ver por qué lo rechazan. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Cómo? Jamás. El otro dice, volverá. En algún momento, de manera continua, de manera alternada, volverá a tener sed. Pero este jamás. Y jamás aquí es para siempre, por los siglos. Ese es el término que usaban los judíos. Aquí, eternamente. Es la palabra, el término que ellos usaban eternamente. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Primero, no tiene que ir a buscarla en ninguna parte porque va a estar en él o en ella. No tendrá que ir a buscarla en ninguna parte. No necesita ese trabajo. Va a estar en él, en la persona. Entonces dice, más, es decir, pero, ¿ya? En cambio, el que bebiere del agua que yo le daré. Y aquí el que bebiere es de una vez por todas. Una vez y para siempre. Una vez por todas. Que yo le daré. ¿Quién se lo va a dar? Él, po. Y dice que ese aquí no tendrá sed jamás. ¿Es superior o no al otro? Pero claro que es superior. El otro es bueno, pero fantástico. Pero este es superior o no. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Jacob. Aquí le está respondiendo. Claro que es mayor. Qué maravillosa la forma como él se expresa, lo hemos dicho, cómo él se acerca a la mujer, cómo él avanza con la mujer, cómo él ayuda a la mujer. Por eso hemos dicho que este es el método evangelístico, no sé, uno de los métodos o el método evangelístico por excelencia, junto con Nicodemo y después el ciego, etcétera. Pero este es extraordinario. Entonces dice, más el que bebiere el agua que yo le daré. ¿Quién la da? El Señor. ¿Quién bebe? El hombre, po. Pero ¿quién lo da? Él lo da. No tendrá sed jamás. Entonces, veamos alguna descripción, después vamos a ver algunos términos que ayudan mucho para darle fuerza a la forma de expresión del Señor en este punto. Dice, puede que el agua del pozo de Jacob quite la sed, pero no puede conseguir que la persona que la beba no vuelva a tener sed. El agua viva que Jesús da se caracteriza porque aquel que la recibe estará satisfecho de manera permanente. El que haya bebido o beba de una vez por todas. ¿Ya? Después podemos ver nosotros que aquí hay una más el que bebiere, ya el que bebiere allí es hay una partícula ahí que da la idea de condicionamiento, es condicional. O sea, si llega a beber esa persona, ya, si llega a beber eh, de una vez, ya, o de manera repetida, pero si llega a beber, ya, dice que esta persona, esta persona ¿ya? Va a cumplir su necesidad de manera plena, ¿ya? Entonces, esta partícula, que es an, no empieza nunca una frase y da a la frase un carácter condicional, ¿ya? Y expresa una idea de repetición, ¿ya? Entonces, dice, más el que bebiere, cuando bebiere, ¿verdad? Allí. Ya, esa es la condición cuando bebiere, porque ella todavía no había bebido tampoco, po. Pero si llegara a beber, y cuando lo hiciera, ya, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, pero cuando bebiere, no antes, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando dice no tendrá sed jamás, nuevamente ahí aparece una doble negación, es decir, de ningún modo, jamás, de ningún modo. Entonces dice,
no tendrá sed, es decir, de ningún modo, nunca, jamás, ¿ya? Y ese jamás hemos dicho que es para siempre, eternamente, y literalmente es hacia el siglo. Entonces, esto que el Señor da, que llena el alma, y que no es solamente un agua que entra y después no, sino que una fuente que es puesta en la persona y esa fuente va dando agua, como la fuente, incluso ahora hay fuentes eléctricas, de todo eso, que el agua, siempre hay agua fresca, nunca termina de dar agua, ¿verdad? Nunca, nunca. Entonces, esa fuente mantiene la frescura ya constante de lo que el Señor da y no tiene que ir a buscarlo en ninguna parte porque lo tendrá él o ella. Ahora todavía no le dice cómo se recibe eso o cuándo lo da, en qué momento lo da. Pero dice, más el que bebiere del agua que yo le daré. Lo que sí, él dice que la persona tiene que beber de esa agua, tiene que recibir esa agua. Ya. No tendrá sed jamás por la eternidad, sino que el agua que yo le daré será en él, ¿ya? O se hará, también la palabra será se puede traducir se hará en él, ¿ya? Una fuente de agua que salte para vida eterna, o hacia con vistas a la vida eterna. Entonces, el que tiene eso tiene la certeza de lo que viene, que es la eternidad de vida, pero la vida eterna en el sentido de una vida en comunión con el Señor, plena. Y lo que identifica o lo que caracteriza a esa vida eterna es esto que es puesto, que es una fuente de agua que salta, como la fuente que salta, salta y nunca terminan de proveer agua y quita la sed total del alma. Entonces, es algo que la mujer está empezando a comprender que era superior, era mejor. Ay, 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 dice, o sea, ¿hay algo más que lo que he estado haciendo por años? ¿Hay algo más que lo que he pensado que no hay nada más? O sea, con esto lo tengo todo. Sí. Muchas personas piensan que con lo que tienen, sin esta agua, sin lo que el Señor provee, lo tienen todo. Y en un sentido lo hacen porque Él no ha llegado a ellos o no ha permitido entender que hay algo que es superior. En este caso está hablando del agua, de esa agua, de esa necesidad de saciar la sed. Y acá la sed del alma y el Señor le va a presentar por qué el alma necesita ser saciada. Entonces dice, sino que el agua que yo le daré, él la da, ¿ya? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, ¿ya? El don de Dios sería el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Y quién es el que te dice? Él el que la da, el Señor. Dice, será en él o se hará en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Veamos un poquito las descripciones. Salte para vida. Puede que el Señor quisiera dar la idea de que el Espíritu Santo obra con fuerza, poder en la persona. Puede ser porque tiene que tener, para que salte tiene que tener un poder y ese poder no es de la persona, es algo que es puesto en la persona. La persona no puede saciar la sed por sí misma. Es algo que es puesto y que es dado por Dios, en este caso por el Señor. Dice, una fuente de agua. Tiene que ver con una fuente que emana continuamente, un manantial inagotable que satisface totalmente la sed espiritual del hombre. Aunque después vamos a ver una descripción que habla un poquito que también, aunque la tiene, también depende de estar en un estado espiritual constante ya, pero la fuente la tiene. Eso no lo he quitado. Dice, un manantial inagotable que satisface totalmente la sed espiritual del hombre, por intensa que ésta sea. El agua viva que concede Jesús en gracia se caracteriza porque quien la recibe queda satisfecho perpetuamente. Claro, hay un asunto que es satisfacción perpetua, pero no siempre en la vida espiritual se manifiesta esa realidad, que lo va a describir un señor acá que
me parece que tiene bastante realidad en lo que él dice. Pero lo que sí dice el Señor cuando lo dice, no tendrá sed jamás. Es una realidad espiritual y es para siempre. Ya, veamos que después lo vamos a ver Juan 7, 37 y 38. Dice así. Eso lo vamos a ver después, aquí en el capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, es decir, gritando voz alta, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso lo dice ahora. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire cómo avanza, ahora ha avanzado más, pues, el que cree en mí. Esto dijo el Espíritu, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, si conocía el don de Dios, me parece que sigue, es el Espíritu de Dios, por lo que aquí dice también. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo iba a venir para sellar y para hacer una habitación como una fuente que salte para vida eterna. Eso todavía no había venido el Espíritu Santo en esa condición o en esa identificación en la persona, porque antes había venido, pero no así, y de manera permanente, antes no había venido el Espíritu Santo de esa manera, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, los otros están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A ver, veámoslo, Isaías 55:1, que son bonitos para verlo, revisarlo. Isaías 55:1 dice así, dice, a todos los sedientos, aquí lo dice Jehová, a todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Es decir, a todos los sedientos, venid a las aguas. Entonces, en el tiempo del milenio, el- va a estar la provisión de las parras, el vino y la leche, ¿verdad? Que por causa de los pastos quedará y las vacas podrán proveer la leche, los animales. ¿Ya? Y el 58 también 11 dice así, lo busco ahí para dar bien el versículo, dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, miren, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Ya, eso, claro, en el milenio, pero en el fondo ayuda a entender que el que refresca, el que da poder, el que sustenta el alma, y la figura del agua o de refrescar, como leímos ahí, lo da el Señor. Entonces dice, las palabras de Cristo no contradicen el hecho de que los creyentes, hasta el final de sus días, desean ardientemente una gracia más abundante, porque no dice que bebemos y ya estamos satisfechos desde el primer día, sino que el Espíritu Santo es un pozo que fluye constantemente. Así que, para aquellos que son renovados por la gracia espiritual, no hay peligro de caer en la sequía. Entonces tiene que ser algo, un cuidado constante, pero la fuente está, el pozo está, o la fuente está, que constantemente dice ahí, un pozo que fluye constantemente de agua, ¿ya? Entonces dice, la superioridad del Señor con respecto a Jacob. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá de ningún modo, nunca, jamás, sed jamás. Doble negativo, negación como lo hemos dicho. Sino que el agua que yo le daré, aquella que sería hasta el siglo eternamente, será en él o se hará en él, porque la palabra ahí es ser hecho o llegar a ser, se hará en él una fuente de agua que salte para vida eterna, hacia o con vistas a la vida eterna. La mujer estaba muy atenta. La mujer no estaba mirando para otro lado. La mujer estaba atendiendo a lo que le decía el Señor. Y la mujer veía tanta certeza y seguridad en lo que él decía que ahora le pide esa agua.
porque ella quedó asombrada de que hubiera algo superior. O sea, nunca lo pensó, nunca lo imaginó. Y eso pasa con las personas que son religiosas también. Piensan que lo tienen todo, que entienden todo, que la función que ellos hacen es la que vale. La mujer ir a buscar el agua una y otra vez. Y ahí encontraba la provisión y tenía que hacerlo. El problema es cuando no se da lugar a que haya algo superior, algo mayor que eso. Entonces la religiosidad limita y además cuando es muy fuerte impide poder avanzar junto con el Señor, que en este caso la mujer fue avanzando con el Señor. Entonces dice, la mujer le dijo, ahora la mujer le está conversando y ya no se hace problema con que sea judío, ya no se hace problema con que él le habló, nada, con que le pidiera tampoco, nada, ya no se hace problema con eso, eso ya quedó atrás. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Quedó atrás, po. Entonces, la mujer le dijo, ya, y en el fondo es la misma forma que usa Juan con el presente histórico, y en el fondo la mujer, la mejor traducción, le dice, ya, le habla o le dice. ¿Ya? Pero en el fondo la Reina Valera que se basa eh, en otro escrito, en cuanto al griego, lo traduce en pasado, ¿ya? Entonces, la mujer le dice o le habla, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Le habló con tanta convicción el Señor, le habló con tanta solidez, le habló con tanta propiedad que ella le creyó. Esto le creyó. Sí le creyó, po. Si no, nunca le hubiera dicho eso. Le hubiera dicho, ¿sabe qué, señor? De manera formal, le diría, señor, ¿sabe que no? Yo con esto, con lo que tengo basta y sobra, no necesito nada más. Con el pozo de Jacob me basta. Con mi religión, nadie me toca mi religión. Con mi religión, con lo que yo entiendo, basta y sobra. Y la mujer ahí se hubiera frenado y nunca hubiera avanzado con el Señor. Pero no fue así. Avanzó junto con él, por la forma en que él se le presentó. No de una manera abrupta, ni enérgica, ni violenta, sino que él sabía lo que ella entendía, sabía lo que tenía, pero también tenía que procurar de que ella entendiera que le falta algo, que hay algo que no tenía y que lo necesitaba. Y ella responde hasta aquí, en este punto, dice, la mujer le dijo o le dice, ¿ya? Porque Juan procura que como que uno estuviera viendo, como ya lo hemos dicho más de una vez, como la escena en el momento. Señor, nuevamente de manera, como lo habíamos dicho, disculpen, dice aquí de manera respetuosa, ya como señorial, ya, pero no estoy está reconociendo que es el Señor, sino de manera respetuosa. Dice, dame esa agua. Le está pidiendo esa agua. Porque él le había dicho, dice, en el verso 10 decía, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí ahora le pide, po, le pide, po. ¿Entendió esa parte? Dice, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora la quiere, la desea. Le cree al Señor de que hay un agua superior, de que hay algo superior en él, que él ya Jacob no era, era él. Todavía no lo conoce bien, pero ahora sí habría pensado, tiene que haber algo superior. Entonces dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Quién no desearía algo que constantemente sacia la sed? Y en este caso la sed del alma, ella todavía pensaría seguramente en lo físico, pero si yo estaba hablando de la sed del alma, de la sed interior, donde el Señor veía
la tremenda necesidad de esta mujer y de cada hombre que no tenía y no había acudido a él. Entonces le dice, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces ella ya está pensando que el hacer, que el trabajo no sirve de nada, en el sentido de que si va al pozo a buscar agua, lo cual está bien y era necesario, y después le sacia la sed por un tiempo nada más y después tiene que ir de nuevo, po. Y ese trabajo ella pensaría que tendría algún beneficio y al final el Señor le ofrece algo que no tienen que hacer nada, ni un trabajo solo pedirlo a Él. Y ahora lo pide, po, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar agua, a sacarla, ¿ya? O a sacar agua. 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Vamos a leer al tiro 17 y después vamos a ver los dos juntos. Dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Saben lo que uno considera aquí? Que al considerar algunos comentarios, ya, y son sinceros, ¿ah? Pero me parece que al pensar que la mujer salía a cierta hora, porque era reconocido como una mujer pecadora y que salía prácticamente a escondidas de lo que los demás sabían de ella, me parece que este texto saca de lugar todo eso, lo saca totalmente esa posibilidad. Por eso es tan importante poder estudiar la Biblia de manera ordenada y procurar profundizar y que el Señor ayude a entender las cosas, las que se han dicho de manera sincera, pero avanzar y entender bien si realmente eso corresponde o no, si es así o no. Y me parece que esto refuta totalmente esa posibilidad. Y voy a decirlo por qué. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y mira lo que dice la mujer. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Si realmente la mujer hubiera sido una mujer que estaba siendo cuestionada y que era apuntada como una mujer pecadora por su vida de pecado, etcétera, como se le apunta muchas veces en lo que se dice de ella, ¿por qué ella no reaccionó? Porque aquí él dice, me parece que tú eres profeta. Si hubiera sido cierto que había comentarios sobre ella y que ella prácticamente salía a escondidas, ella hubiera pensado, parece que ya te han contado, ¿ah? Así que has oído lo que dicen de mí. Yo no creo que tú tengas algo superior. Simplemente te contaron acerca de mi vida. Y no dice nada de eso. ¿Por qué no? O sea, esto confirma que no había ningún comentario al respecto. De tal manera, era tan privado lo que a ella le pasaba y lo que ella estaba viviendo en ese momento, que le dice, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque el profeta ve más allá de lo que ve el hombre. Mucho más allá. Y el profeta ve con los ojos de Dios. Entonces esta mujer, me parece por este texto, de ninguna manera, de ninguna, sería una mujer que estaba apuntada, ¿verdad? O anotada como una mujer pecadora y que tenía que esconderse. Me parece que no hay nada de eso aquí y este era el momento de poder entenderlo. Y eso es lo que ayuda a estudiar e ir avanzando paso a paso en la escritura y tratar de considerar qué está pasando aquí.
Entonces, el que sí está revelando lo que pasa en ella es el Señor. Los demás no tienen idea. Lo repito, porque si el Señor le está diciendo estas cosas, ella hubiera concluido, ah, tú sabes lo que yo soy porque los demás siempre, yo salgo escondida, yo tengo que esconder porque todos me apuntan como una mujer cualquiera y no puedo. Y yo pienso que ellos te contaron, te tienen que haber contado, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes todo esto? Nadie le contó, ni ella estaba escondiéndose de nadie. Lo que sí, a ella le costaba reconocer su realidad delante de Dios. Eso sí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la fuente de agua que salte para vida eterna? ¿Qué tiene que ver esto con esa agua que la persona tomará y no, y el Señor, o sea, si la pide al Señor, el Señor se la dará y no tendrá y sed jamás, nunca, al beber de esa agua, nunca más? Es que el Espíritu de Dios, esa fuente es colocada en las personas que reconocen su necesidad del alma por causa del pecado. No me parece otra conclusión. Y el único que realmente hace que la persona reconozca su pecado es Dios. El hombre se lo puede decir, el predicador lo puede decir al público, a los que están escuchando, pero el que realmente da conciencia de pecado es el Señor, por su espíritu, por su palabra, por su poder. Él es el que da conciencia de pecado, no el hombre. Incluso digo más, los hombres que estaban allí podían haberle dicho muchas cosas a la mujer y la mujer negarlo todo, porque en el fondo no tiene ni una intención de arrepentirse, ni reconocer nada delante de los hombres. Porque diría, ¿y qué me dicen estos son peor que yo? Y muchos dicen eso, ¿eh? En este tiempo. ¿Qué me dice este? E incluso los predicadores, ¿qué me dice este predicador? Debe ser peor que yo. Quizás cómo fue su vida, qué se ha creído, que viene a decirme eso sin conocerla o sin conocerle. Algunas personas responden así, pero ella está siendo ahora, por así decirlo, alcanzada en su corazón con respecto a su necesidad del alma en cuanto a su pecado. Ahora todos somos pecadores, pero él está apuntando a algo, porque muchas veces hay algo que hace que el hombre se dé cuenta que es malo. Y no son las cosas comunes que uno hace, el mentir, incluso robar cosas pequeñas, porque todo le pone algo, que es por necesidad, por lo que sea. Pero esto que el Señor está procurando que ella se dé cuenta, que ella despierte en cuanto a su realidad espiritual, es algo que ella, seguramente ella se va a dar cuenta que tiene un peso, po, porque ella conoce la ley, po. Ella conoce la ley y sabe que está con un hombre que no es su marido. No sabemos realmente qué pasa si ella tiene sus otros maridos o el último, no sabemos cuál es su mujer, pero uno de ellos que esté vivo y pero vive con un hombre que no es su marido. O está en fornicación y los otros murieron, no sabemos, pero no está en una condición correcta delante de Dios. Ahora es un poco difícil, ¿ah? Que sea solamente que está conviviendo y está en fornicación, porque simplemente el Señor le diría, ¿por qué no arreglas tu situación y te casas? Seguramente el asunto es mucho más fuerte. No lo sabemos exactamente, pero sí le dice que el que tienes no es tu marido. O sea, no todo el hombre que está con la mujer siempre es su marido. En este caso no es su marido. Entonces no es llegar y juntarse con alguien y el Señor arreglar las cosas por cosas sentimentales. No es así. El pecado es pecado. Y aquí estaba ella, o en adulterio lo más probable, y el hombre no sabemos si en adulterio o en fornicación, si sería soltero o no, pero ella probablemente estaba en una condición inadecuada. Entonces él apunta a una cosa que es grave, que además despertará el hecho de que ella conoce la ley, entiende la ley, que no podía unirse a un varón que no es su marido. Entonces dice, en el sentido general. Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Cuándo le dice eso? Cuando ella dice, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El Señor quería darle el agua, sí, po.
¿Qué estaba haciendo él en el Jordán junto con Juan? Seguramente el mismo bautismo de arrepentimiento. Entonces está es el momento de arrepentirse, reconocer su pecado. Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, que lo fuera a buscar y lo trajeron. Ella no lo hizo, no era necesario. Y además que ella misma dice, no tengo marido. O sea, a quién voy a buscar? Si el que tengo no es mi marido. ¿A quién voy a buscar? Quizá dónde estaba el otro. Si existiera, de hecho, tiene que haber existido. ¿Dónde está? No está. Entonces dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Fue sincera. Hasta ahí fue sincera. Jesús le dijo, ya, o le dice nuevamente el presente histórico, le dice, bien has dicho, no tengo marido. Como digo, no entendemos ni sabemos toda la historia de la mujer. El Señor sí la conocía, pero no lo expresa toda. Pero sí sabemos que estaba en una condición inadecuada con un hombre. Entonces dice, no tengo marido. Su respuesta es lacónica, muy corta, la de la mujer. Ella había hablado así para negar la condición en que se encontraba. El no tengo marido era una respuesta cierta, pero también ambigua. ¿Por qué? No tengo marido, o sea, estoy sola. Pero no era así. Con esta expresión indefinida para otro oyente que no fuera el Señor, o sea, ¿qué hubiera entendido? Que no, o sea, si tuve ya no tengo, o nunca he tenido, hubiera entendido uno cualquiera de las dos cosas. Entonces igual escondía algo. Dice, con esta expresión indefinida, ya que no aclara nada, dice que no tiene marido, pero no aclara mucho la situación de ella. Para otro oyente que no fuera el Señor, estaba procurando hacerle entender simplemente que no tenía un compromiso matrimonial. Simplemente eso estaba diciendo. Pero el Señor sabía realmente cuál era la situación personal y moral de ella. O sea, no solo le está diciendo que él es mayor que Jacob, sino le está diciendo que conoce todo lo que ella ha hecho, como se lo dice después al resto del pueblo. Tenía que ser Dios. No sabemos si ella llegó a reconocer eso, pero no podía ser menos que Dios. Un hombre hubiera quedado tranquilo nomás, po. No tengo marido, ya está sola. Entonces, el punto aquí del arrepentimiento es algo muy importante. Allá en el capítulo 3 está hablando que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ya, pero aquí es mucho más claro porque está en un punto particular y está hablando de una persona que, aunque es pecadora, esconde su pecado a Dios, ¿ya? Lo esconde, en este caso a Dios, pero está delante de uno que no le sirve esconderlo. Y eso es bueno. Es lo mejor que le pudo haber pasado a ella. Es lo mejor. Porque lo mejor es reconocer, lo mejor es beber esa agua, po. Pero para beber esa agua tiene que reconocer que algo anda mal en su vida. Entonces dice, porque 5 maridos has tenido o tuviste, 5, y el que ahora tienes no es tu marido. No sabemos la situación, no podemos ir, pero sí, lo que sí destaca el que ahora tienes no es, o sea, estaba viviendo con un hombre que no es su marido. Esto has dicho con verdad y el Señor le hubiera dicho, te quisiste hacer la lesa, ¿ah? Quisiste tratar de pasar por alto, pero conmigo no vienes a jugar. Ya, tú dices, no tengo marido, pero te quisiste, ya, esconderlo. ¿Sabe lo que hace? El Señor concede. Concede, no sin decirle la verdad, pero concede. ¿Qué dice? Esto has dicho que con verdad. El que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, pero aunque tú quisiste esconder la verdad, esto has dicho con verdad porque realmente no es tu marido. ¿Qué cosa? No tengo marido. No dijo el que ahora tengo, miren lo que dice. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. La mujer dijo, no tengo nadie. Pero cuando el Señor le responde, le dice, esto ha dicho con verdad. ¿Qué cosa? Que no tienes marido. Claro, pero yo te digo que sí tienes a alguien y lo que ha dicho con verdad es que
no es tu marido. No tienes marido, pero sí vives con alguien. El problema no es que no tenía marido. El problema es que en realidad no tenía marido, pero vivía con alguien y eso lo estaba escondiendo. Pero lo que, como le concede el Señor, dice, ah, esto has dicho con verdad o verdaderamente, has dicho de manera verdadera. Le concede, no la aplasta. No la aplasta porque si la aplasta, ella se va a ir y no va a querer hablar más con él. Pero cuando le concede, le dice, chuta, esto es pura gracia. Pero la gracia consiste en decir la verdad. La gracia, ¿verdad? La gracia, o para que opere la gracia, o parte de la gracia, es que el hombre se dé cuenta que realmente es mentiroso, ¿ya? Y es pecador. Pero el Señor le dice, esto has dicho con verdad. Le arregló el asunto para no aplastarla, para no destruirla, para que no se fuera, para que no se alejara, sino para que se quedara y llegase a reconocer quién es el que te dice. Dice, vamos a leer el texto y lo vamos a dejar hasta ahí. Dice, si conocieras el don de Dios, dice, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Primero, si conocieras el don de Dios, no lo conocía. ¿Y quién es el que te dice? Tampoco. Entonces el Señor procuró que ella conociera las dos cosas, el don de Dios que es el Espíritu Santo y al Señor. Después lo menciona como profeta, ¿ya? Me parece que eres profeta, ¿ya? Y dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor consiguió que le pidiera. Y ahora él quiere darle, para que darle agua, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse y no esconderse delante de Dios. Tiene que reconocer que aunque se escondió todo este tiempo, seguramente delante de los hombres que no sabían cuál era su vida, por eso es muy difícil que ella estuviese eh, en el sentido de salir a cierta hora porque la reconocían. No, si eso lo tenía escondido, si los hombres no sabían. Pero ahora se encontró con uno que es el Señor y que conocía todas las cosas. Tú le pedirías y él te daría. Le pidió, está bien. Ahora tienes que arrepentirte. Y para hacerlo le dice, ¿esto has dicho con verdad? Sí, no tengo marido. Sí, lo dijiste con verdad, no tienes marido. Porque el que tienes no es tu marido. El Señor avanzó en lo que ella no quiso decir. Oh, ¿cómo quedaría ella? Pero gracias a Dios que fue así porque reconocer el pecado o que le digan su pecado duele, pero que se lo digan de esa manera duele, pero ella no dijo, pero eso es fuerte lo que está... No, bueno, dice, me parece que tú eres profeta. Entonces el Señor, con su sabiduría, está procurando conseguir que esta mujer pueda ir concediendo, cediendo y dándose cuenta de quién o a quién tenía delante de ella. Decir que el Señor sabe quién va a ser salvo y no, eso no es correcto. Aquí está clarito que Él hace un trabajo de sabiduría espiritual divina para poder ganar a esta mujer. No sabemos si al final le ganó o no, pero sí avanzó. Y después los que estaban, los del pueblo, sí, reconocieron como el Salvador del mundo al Señor. Por eso no se puede avanzar o adelantar tanto, decir que el Señor sabe quién va a ser salvo y quién no. No, nosotros tampoco. Pero el trabajo de alcanzar a las personas es un trabajo que el Señor aquí lo está enseñando de manera magnífica. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a retomar sobre esos mismos textos para avanzar en el próximo estudio. Vamos ahora al Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, porque realmente es digno de contemplar cómo el Señor procura atraer a la mujer con amor, con gracia. No la critica mayormente, incluso la alaba, diciéndole que lo que ha dicho con verdad, aunque quiso esconder. Pero lo que él quería que reconociera su pecado
En ese sentido, ¿qué cosa? No que escondiera las cosas, sino que estaba en un estado inadecuado, con quien no era su marido, porque lo tenía. No es que no tuviera nadie, tenía a un hombre y no era su marido. Y ese era el pecado por el cual el Señor apuntaba más fuertemente. Por supuesto, para que ella reconociera todo su pecado, que era realmente una mujer pecadora, como todos, nosotros lo somos. Pero ella hasta ahí todavía no ha concedido, pero sí, primeramente, habiéndose dado cuenta que él es superior a Jacob, le pide el agua y el Señor le pone la condición, la necesidad de reconocer su pecado delante de Dios. Queremos darte las gracias, queda en tus manos, rogarte tu ayuda en lo que sigue, en el estudio de este hermoso libro y poder sacar provecho lo mejor para nuestra alma. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, muchas gracias.